Pues bueno, esto es una reflexión de muchas preguntas que nos han estado haciendo a través de varios años ya, de si se puede soldar o refundir campanas. Sobre todo nos llaman ahora, tras los sismos, muchos contratistas que las comunidades están preocupadas por las cosas que les pasaron a sus inmuebles, y aunque las campanas directamente rara vez se dañaron, pues sí hay como mucho interés por parte de las empresas de campaneros por ir a hacer cosas, a restaurarlas, aunque lo que se haya dañado es el campanario y no la campana. Y pues bueno, aquí una pequeña definición de restauración, que pues como ven ahí de la Carta de Copenhague, es la actividad llevada a cabo para hacer que un objeto deteriorado con desperfectos sea entendible, con un sacrificio mínimo de su integridad estética e histórica. Y quise incluir esta definición por lo del sacrificio mínimo, porque siempre que intervenimos un bien estamos sacrificando algo. Sin embargo, cuando lo hace un profesional de la restauración sí tenderá a ser mínimo, y cuando lo hace alguien que no sabe de restauración, pues el sacrificio puede ser mayúsculo y entonces pues simplemente no es restauración. Entonces, pues a partir de esto yo pensaría que es indispensable entender al objeto, conocer su utilidad social, identificar su integridad, y aquí quisiera hacer un énfasis en la integridad material de las campanas, su identidad, entender la dimensión del bien cultural y las exigencias que la restauración debe cumplir respecto de la utilidad social identificada. Y aquí me permito contarles la misma historia que les conté en Oaxaca respecto de un congreso en Panamá, justamente cuando sucedió el sismo, en que hablaba de la restauración de la Minerva, y había alguien que levantó la mano cuando dijimos nos gastamos 8,5 millones de pesos, que fueron los mismos del Caballito, curiosamente. Dijo, ¿y por qué no hicieron otra? Salía más barato hacer una Minerva nueva que restaurar esta, que lo tuvieron que reestructurar y que se cambiaron muchísimas cosas, aunque por fuera no se viera un cambio extraordinario, por dentro pues ya nos estaba cayendo, ¿no? Yo la podía impulsar con mi mano y se movía, y soy muy poco fuerte. Entonces pues le contesté de un modo que yo sé que no fue amigable, que si pensamos en nuestras abuelas, pues nuestras abuelas están deterioradas, ¿no? A lo mejor ya les falla la cadera, a lo mejor están muy viejitas, no avanzan y demás, pero no pensamos en cambiarlas por una abuela nueva, que hay muchos niños por ahí disponibles que a lo mejor podrían tener el trabajo de ser mi abuela, pero no pueden serlo. Solamente mi abuela puede ser mi abuela porque ella nació en ese momento, fue la madre de mi madre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el patrimonio cultural, como bien dice el doctor, pues no es algo que tenga una utilidad práctica estrictamente, igual que mi abuelita, ¿no? Desafortunadamente yo les puedo contar esta imagen con doña Margarita Núñez, que pues me encanta como abuelita porque se hizo famosa así, pero mi abuela murió a los 38, no se hizo vieja para nada, no conoció a ninguno de sus nietos, y tenemos muy pocas fotos. Yo me dramaticé un poco diciendo que no teníamos nada, pero hay como dos, ¿no? Nada más que yo no las tengo. Y tengo además muy poca información respecto de ella, porque cuando murió mi mamá tenía 13 años, entonces pues es muy poco. A diferencia de lo que está pasando con Notre Dame, ¿no? Que como saben bajaron las esculturas a tiempo, o sea, no sabían que se iban a incendiar, pero las bajaron antes de eso, y está pues un montón de registro desde lo que hizo Viollet-le-Duc a pues todos los levantamientos de láser y demás que nos permitirán saber cómo fue, y pues en la medida en la que se ejecute restauración y no un rediseño, pues estará pudiéndose restaurar, ¿no? Lo que pasa es que esto no está sucediendo con las campanas. Las campanas, llega el señor artesano campanero y hace una nueva sin hacer un registro de absolutamente nada de la anterior. Y si bien durante muchos siglos estuvieron rompiendo campanas y se refundían y demás, estaban sosteniendo una calidad que ahora ya no se tiene. Y esto tiene que ver con la disponibilidad de materiales. Antes uno buscaba un cobre y había cobre con a lo mejor algunos impurezas de fosfatos o algo por el estilo, pero en general eran cobres bastante confiables, y la habilidad y el conocimiento de los materiales de los artesanos parece que era bastante más alto que el que hay hoy día, porque pues hoy puede uno simplemente ir al kilo, a la chatarra, y comprar algo que parezca bronce rojo, bronce amarillo, que termina siendo latón, y entonces se involucran en las aleaciones una serie de elementos que no tendrían por qué estar allí y que durante muchos siglos no estuvieron, y que están haciendo que las campanas pues sean cada vez de menor calidad, como insistí. Entonces, pues pensando en la identidad material de las campanas, pues hablaba de
pues las esculturas, instrumentos musicales y otros objetos sonoros pues nos hacen posible acceder al conocimiento de una o más realidades, que era algo que también señalaba Gaby en otro momento, que la calidad cultural está dada precisamente por la posibilidad de conocer y entender a los individuos a los que les dieron origen, a los que les han estado dando sentido a lo largo de los años, y que la evaluación de un objeto como bien cultural obliga a que se restaure, no solo a que se repare con una mera intención funcional, o sea, que suene, dejando de lado su importancia significativa, su historia, su estética y su tecnología. Entonces, pues bueno, la entidad material de las campanas, para nosotros, para Ángel y para mí, tiene que ver con la composición, con las dimensiones y peso, con el perfil interno, porque pues como saben ahora, gracias a lo que les contó el doctor, del perfil interno depende en gran parte el sonido que se produce de la campana, y puse tecnología con mayúscula y no le agregué tecnología de producción, porque como estamos viendo, la tecnología no es solo de cómo se produce la campana, sino de cómo se integra un inmueble, cómo se amarra a la viga, bueno, al yugo, cómo se le da mantenimiento, cómo se le cambia el badajo. Entonces no es solo la producción, es la tecnología que ha vivido la campana durante toda su vida. Entonces pues va desde el horno hasta la última vez que lo tocaron, porque también la forma en la que la tocaron es tecnología, ¿no? Como bien diría por ahí Bruno Latour y Pierre Lemonnier. Lo tecnológico no es necesariamente material, también hay mucho de tecnología en cómo se viven los objetos, cómo se usan. Y este es un esquema que puse en mi participación para el Congreso de Campanas de hace 2 años, en que hablaba de la campana en el sentido funcional, material y en el significativo. Y bueno, yo quiero hacer el énfasis en lo material, en donde ven que dice composición y microestructura, está asociada a las características de superficie, dimensiones y peso, la forma y el perfil, que ya les mencioné, y ahí me faltaría hacer lo de tecnológico, pero es que creo que lo tecnológico está involucrado en los 3 puntos, por eso no lo puse en uno en particular, por lo que les mencionaba, ¿no? Lo tecnológico no es necesariamente material. Y bueno, un pequeño paréntesis sobre la superficie, que en la superficie también tenemos características propias de microestructura, inscripciones y decoraciones, y capa de superficie, que es un concepto que elaboramos Ángel y yo precisamente a partir del caballito, que no va aparejada a la pátina, porque la pátina suele ser considerada como corrosión bonita, compacta y homogénea, y en la superficie de los objetos metálicos puede haber un sinfín de cosas que son muy importantes, que no necesariamente son corrosión bonita, compacta y homogénea. Puede ser corrosión inducida o natural, pinturas, resinas, ceras, adiciones deseadas y adiciones no deseadas, como los kilos de guano que estuvieron removiendo mis compañeras en días pasados. Y bueno, Ángel hace este énfasis respecto del color de las campanas porque está directamente relacionado con la composición. En el primer caso, en la imagen de la izquierda, que todas fueron robadas de campaneros.com, vemos una campana muy gris que nos hablaría que tiene un contenido alto de estaño. En el centro vemos una campana rojiza, amarilla, que puede tener un contenido medio de estaño y puede incluso tener zinc. Y en el extremo, en el otro extremo, pues estamos hablando de una campana también con bastante contenido de cobre, pero que tiene poco contenido de estaño y poco contenido de zinc. Sin embargo, estas cosas son cosas que Ángel sabe porque es metalúrgico y alguien con también bastante experiencia en metalurgia lo sabría. Sin embargo, así a ojo no podemos saber si tiene bismuto, si tiene antimonio, si tiene arsénico y otra serie de metales que pueden no ser tan buenos en las composiciones de las campanas porque influyen en que no aguanten los impactos, en que se generen burbujas de aire y demás cosas por el estilo, en que sean demasiado blandas como para deformarse o demasiado duras para romperse. Y bueno, aquí tenemos una metalografía maravillosa de una muestra que tomó Ángel hace algunos años de una de las campanas de la Catedral de Oaxaca, que nos indica que esta sí tiene la cantidad que se pedía de estaño en la composición, o sea, cerca del 20%, y esta es una campana muy bien hecha, es de Catedral de Oaxaca, entonces pues podemos pensar que hubo dinero suficiente para ejecutarla y que pues le cargaron a un campanero muy bueno esta ejecución. Y en contraste tenemos esta otra imagen de metalografía de las campanas de Escobedo, las de Nuevo León, y ven, la línea de estaño es mínima, y entonces también entre los cristales pues hay muy poquito. Es casi puro cobre, más del 95% de cobre. Entonces cuando en algún momento dijimos vamos a fundir las reposiciones que nos hacen falta de estas campanas que estaban incompletas y vamos a soldarlas, pues cuando nos dimos cuenta de esto supimos que era imposible porque
la temperatura que se requería para eso iba más bien a generar una fundición más que una soldadura. Y pues bueno, la tradición dice que para hacer campanas se necesita 78% de cobre, el resto de estaño y que se puede hasta incluir un 1% de plomo. El plomo tiene la función de que sea más fácil que se cuele y todas estas cosas bonitas, pero una cantidad mayor de plomo también va a hacer que el plomo se salga con el calor y eso pues va a dañar importantemente la campana. Bueno, en México tenemos muchas composiciones distintas, con mucho menor contenido de estaño, en esencia porque el estaño es muy caro, y era más caro hace algunos años era más caro pues. Incluso, pues bueno, Ángel ha estado verificando que hay campanas de latón, el latón es más duro que el bronce, entonces eso hace que se rompan con más facilidad. Tenemos fundiciones muy porosas y las microestructuras de cristales muy pequeños, y esto es un poco trágico, porque pues no sé si se acuerdan de algún experimento que hicieron en la secundaria o si estudiaron aquí con la maestra Ledesma. Los cristales grandes se hacen en tiempos largos y los cristales chiquitos se hacen en tiempos pequeños. Y pues ahí leyendo cómo se hace una campana, se tiene que dejar enfriar 3 días antes de sacarla. Nosotros hemos tenido experiencias de que están fundiendo a la 1 de la mañana y a las 7 de la tarde de la mañana, o sea 6 horas después te la entregan. Eso quiere decir que enfriaron la campana muy rápido, eso va a tener cristales muy pequeños y esa campana se va a romper mucho antes de lo que se hubiera roto si se hubiera seguido el canon. Así que pues estamos viendo que hay muchos errores de fundición justamente porque no hay nadie que le diga a los artesanos cómo hacer. Desafortunadamente pues, mi padre es fundidor y ha sido un poco un shock para ellos estarles diciendo es que la teoría de la química de metales dice que para que salga bien algo hay que hacerlo de esta y esta otra forma porque la formación es muy gremial, entonces todos estos conocimientos técnicos, teóricos de la química pues no están presentes y todo lo que se había estado produciendo durante muchos siglos en algún momento se perdió. Aparentemente dejó de ser rentable y entonces pues han ido recuperando la producción, pero sin todo este bagaje de conocimientos tan útil. Entonces se producen campanas, pero no se producen buenas campanas. Y desafortunadamente pues también se están bajando campanas de los templos para refundirlas y pues están pasando estas cosas, ¿no? Estos son recortes de notas en los periódicos de diferentes lugares, son periódicos locales en los Altos de Jalisco y lugares por el estilo, en donde nos están diciendo que se están refundiendo campanas porque antes estaban muy deterioradas y pues ustedes alcanzarán a ver mejor que yo, que no tengo lentes, perdonen, pero que nos indican que las campanas cada vez que se refunden entre comillas, porque tenemos también información de que como nos contaba el doctor en algún momento, se dice, le voy a entregar la campana para refundir, pero en el mismo momento en que se entrega la campana ya tienen la nueva para colocarla. Entonces, evidentemente, esa campana no fue la que se refundió, simplemente se sustituyó. Y pues bueno, en México hay casos muy parecidos, y bueno, aquí anotarán que dice que la primera fractura se presentó 138 años después de uso, lo cual habla de una primera fundición bien hecha. La segunda fractura se registró después de 21 años de uso, y hubo una pérdida de peso y aparentemente una mala fundición. Y la tercera y más reciente fundición se llevó a cabo a finales de 2013, o sea, había pasado también un tiempo corto, y fue colocada en marzo de 2014. Bueno, ahí se les fue un dedazo, no de 214, porque hubiera habido un salto en el tiempo, pero bueno, o sea, esto para mí se explica en que están ocupando materiales de mala calidad, están usando llaves, llaves de puerta, llaves de plomería y demás cosas por el estilo que están hechas con un diseño adecuado para ese uso, no para el uso de campana. Y pues bueno, hablando de las superficies, aquí tenemos dos diferentes superficies que tienen decoraciones distintas, una es grafiada y la otra lograda en el molde, que sí nos interesan mucho y que quiero poner aquí porque tenemos casos como uno que nos contaban en Coatepec, Veracruz, en donde llegaron a limpiar las campanas con esmeril. Entonces, al limpiar con esmeril, pues se llevan todo lo que hay en superficie, ya sea decoración, pintura o lo que se les ocurra. Y pues bueno, aquí Ángel nos conseguía esta bonita imagen de la campana gorda de la Catedral de Toledo, que como pueden apreciar, tiene decoración hecha ex profeso, suponemos que con oro verdadero, como señala la inscripción de la campana, ¿no?
Y a estas imágenes a continuación pues son también de una de las campanas de la Catedral de Oaxaca, y este color rojizo, este color rojo está hecho con minio de plomo, esto evidentemente es intencional, y en esta parte también encontró Ángel que está decorado con oro, o sea, ahí pueden encontrar el pico del oro. Entonces todos estos detalles son muy importantes en la superficie, no constituyen pátina, pero son parte muy importante de lo que es la campana. No digo que no se vaya a poder intervenir en algún momento si se rompe, que tenga que soldarse. Esta campana sí se podría soldar porque tiene el contenido adecuado de metales que lo permitiría, pero pues hay que considerar que se van a perder estas cosas, invariablemente. Hay que hacer una negociación que vale más la pena dejarla muda, recuperarla soldada, pero sabiendo que está eso allí, como lo que pasó con mi abuela, ¿no? O sea, falleció, pero tenemos información de ella, sí o no, y lo que es representativo para mí existe o no. Y pues bueno, esto que les contaba de las deformaciones, aquí tenemos un badajo que se han estado sustituyendo muchos badajos en México, que en origen sabemos que la mayoría, o si no es que todos, eran de hierro, tenían una forma específica, un peso también específico adecuado para cada campana, pero parece que el que fueran de hierro los hacía muy duros, y en algún momento, bien sabe, en el imaginario de las personas les pareció que era mejor idea cambiar un badajo pequeño de hierro que era duro por un badajo grande y muy deformante de bronce, y entonces le pegan con mucha fuerza. No sé qué tan bien suene con relación a cómo sonaba con el badajo de hierro, pero deforma terriblemente. Entonces, lo que estuvimos viendo esta semana anterior en Oaxaca es que están muy exfoliadas las superficies de las campanas, las superficies de los badajos, y además están muy deformadas. Entonces, si de un lado donde no le pega tiene este espesor, donde le pega tiene como un tercio de eso, bueno, un tercio menos de eso, y además la campana, si era redonda, pues ya está medio deformada ovalmente. Entonces, pues todo esto es por una mala factura, y es bastante triste pensar que tal vez una campana bien hecha se refundió para hacer esto. Y pues bueno, aquí unos ejemplos de campanas rotas. Pues bueno, los argumentos que suelen sostener los artesanos y los párrocos para refundir es que al emplear el material de la campana antigua para la producción de la nueva, el resultado es la misma campana renovada. Entonces nos dice, pues ¿cuál es el problema? Es su misma campana, no le pasó nada. Pero pues vuelvo al ejemplo de la abuela, si nos separaran en carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo, obviamente no seríamos fósforo, potasio, bueno, por ahí. No seríamos los mismos si nos desbaratan y nos vuelven a armar en otro punto, ¿no? Porque no tendríamos nuestros padres, nuestras madres, nuestra educación, nuestro contexto histórico-social. En este caso no tendría la misma tecnología de producción y de vida de la campana, sobre todo si no se registró, si no se documentó. Dicen que es la única manera de recuperar la sonoridad y resistencia adecuadas, porque lo importante es que la campana suene, lo demás es irrelevante. Y pues bueno, yo tengo oído de cañonero, la verdad es que no podría identificar una campana soldada de una no soldada, o una refundida de una bien, o eso creía hasta que estuvimos escuchando campanas la semana pasada, y era muy claro la diferencia de sonido entre una campana bien hecha como la Sánchez y una campana mal hecha de estas que tenían sellos de 2014. Entonces, pues la verdad es que si yo que tengo oído de cañonero lo puedo notar, me imagino que la gente que tenga mejor educación auditiva lo notará más fácil. Y pues si hay una campana bien hecha que es refundida y se hace con una tecnología mala, pues el sonido que se va a lograr no es muy bueno. Y nos dicen que es más barato porque se reusa el material, y para esto teníamos un ejemplo que es trágico. Habían fundido unas campanas en octubre de 2018, a partir de unas que habían sido fundidas a finales del siglo XIX, serán campanas históricas y hicieran competencia del instituto, pero pues ya son de 2018. Y nos decían que les habían cobrado 170,000 pesos por la refundición. Habían tomado el peso de las campanas en 8,000 pesos, entonces habían ahorrado 8,000 y les había salido en 162,000 pesos. Así que la verdad es que como un gran ahorro no es, y pues bueno, representativo de ninguna manera. Bueno, no se logra la misma sonoridad y su resistencia no siempre es adecuada por los puntos que ya les hemos estado diciendo. Es terrible porque se pierde en esencia todo lo que era el bien cultural, porque no hay documentación y hay una muy mala elección de materiales. En este punto, yo sé que es bastante complicado y es el lugar correcto para decirlo, sabemos que hay una responsabilidad civil cuando suceden este tipo de casos, pero no hemos ido tras los curas para decirles esto que hizo, que usted mandó a hacer está mal y puede hacerse acreedor a una pena corporal y a una multa.
Sabemos que no lo hacemos porque no queremos ser el INO, si de por sí ya nos odian en muchos lugares como institución, ir diciendo usted se puede ir a la cárcel por hacer esto que hizo, pues está terrible, no queremos cerrarnos las puertas, insisto, pero pues por ahí platicábamos con la gente de España que tal vez haya necesidad de hacerlo una vez y hacer mucho escándalo por eso, para que no se vuelva a repetir, por lo menos con la frecuencia con la que se está repitiendo. No sé si lo que necesitamos sea meter a la cárcel a alguien, no sería mi interés en ningún momento, pero sí hacer mucho ruido sobre que esto no es correcto y que sí tiene una repercusión legal, ¿no? Ok, sobre la soldadura, aquí nadie me va a pegar, pero en el Congreso sí temía que me pegaran, porque creo que la soldadura puede llegar a ser una opción negociable siempre y cuando se cumplan una serie de características, como que se haya sometido a la campana una caracterización material muy acuciosa que documente las características de superficie, la aleación, la estructura microcristalina, el perfil interno y externo, la decoración, los parciales emitidos y otras características que doten de singularidad a cada campana. Entonces puedo no tener a mi abuela, pero puedo saber cómo era, cómo lucía, qué ropa se ponía y demás cosas, ¿no? Que no tenga características de superficie excepcionales y irrepetibles que sea imposible encontrar en otra campana que no deba someterse a soldadura. Entonces, pues este principio de unicidad que mucha gente ha expresado cuando se habla de restauración, que la aleación tenga al menos, no tenga menos del 83% de cobre, porque en un momento lo veremos, gracias al diagrama de fases sabremos que un contenido mayor de cobre eleva la temperatura en que se debe de aplicar la soldadura, que la aleación no tenga muchas impurezas como fosfatos u otro tipo de metales que hagan difícil soldar. Y aquí tenemos el diagrama de fases, los que hayan cursado recientemente metales estarán más o menos familiarizados con ellos, nos indican qué temperatura y qué composición algo está líquido o está en líquido y fase alfa, beta y demás. Y entonces pues ahí alcanzan a ver en el campo superior donde está líquido, donde sí se va a formar una soldadura, y ven una diferencia. En la línea roja estaríamos en las composiciones que hemos encontrado en México, más o menos, superior a los 1000 grados, y en la línea azul, lo que se supone, de acuerdo a la bibliografía, que tendría que tener de contenido de cobre la campana, y entonces pues hay alrededor de 150 grados de distancia, que esos hacen pues un mundo de diferencia cuando se están ejecutando estos tratamientos, que son muy importantes. Los otros requerimientos es que el metal constitutivo de la campana no sea muy poroso, que la deformación no sea muy grave, me refiero a la deformación que se haya estado generando justo por el golpe del badajo o porque la campana se haya caído, para que el perfil pueda recuperarse, que pueda realizarse calentamiento previo y recocido. Obviamente si tenemos una campana de estas dimensiones puede recalentarse y recocerse, bueno, calentarse previamente y recocerse. Si tenemos una campana de 3 metros de altura es muy difícil, ¿no?, hacer algo así, entonces pues, bueno, son retos cada vez más grandes. Que no haya opciones mejores, que haya forma de realizar la soldadura de manera cuidadosa y profesional, respetando al máximo posible las características materiales de la campana. Y sobre esto quiero ser muy puntillosa porque también los contratistas que me han llamado me han dicho, pero es que yo tengo un muy buen soldador. Sin embargo, insisto, mi padre es fundidor y es muy buen soldador, suelda esculturas, pero nunca ha fundido una campana. Cuando se lo pregunté me dijo, yo no lo haría porque yo no puedo garantizar que vaya a tener la continuidad en la cristalina que necesita y tampoco que no se vaya a romper después. Entonces, cuando me dicen tengo un buen soldador, suele ser un soldador de mofles o algo por el estilo, que para nada tiene que ver con el grado de especialidad que requiere la soldadura de una campana. Entonces, soldar campanas pues nos requiere un equipo interdisciplinario muy firme y de instalaciones que lo permitan, porque tampoco nos podemos quedar con, bueno, tengo mi oxietileno, lo voy a lograr. Es posible que se haga con oxietileno, pero no son condiciones X. Bueno, es indispensable el muestreo y análisis del material previo para que podamos saber si cumple con todas las características. La soldadura siempre implica remoción y pérdida de material. Ustedes no pueden soldar sin quitar una parte de ahí que se le conoce como vena. Cualquiera que suelde sabe que tiene que limpiar todo lo que se va a rellenar, porque pues si no, simplemente la unión no es buena. No es que esté diciendo que esto es señalable como un delito y que la gente que lo haga se va a ir al infierno. Es parte de lo que se tiene que hacer siempre que se suelda. Se tiene que generar esto que se le conoce como vena.
Y pues bueno, Ángel lo decía en algún punto, si se va a soldar, pues obviamente a partir de todo este material que se queda, pues se pueden hacer todos los análisis posibles para determinar la composición, e incluso es el testigo de cómo era la campana antes de la soldadura, porque invariablemente al someterla a calor va a haber una modificación de la estructura microcristalina, invariablemente, porque se tiene que llevar a unas temperaturas en las que, de acuerdo al diagrama de fases, pues van a estar cambiando estas estructuras. Bueno, ahí tienen unas imágenes de antes y después de los calentamientos. Insisto, no hay forma de que estas cosas no se modifiquen. Aquí hay unos espectros acústicos de campanas C1 y C2 antes y después del tratamiento térmico. Yo no entiendo mayor cosa, pero Ángel lo extrajo de este bonito artículo. Tratamientos térmicos y espectros acústicos de campanas de mano. En México no son muy comunes las campanas de mano, lo ubicarán por los ingleses que hacen esto del ringing bell. Pero bueno, es interesante que se haya hecho que se haya hecho en México también, y pues bueno, sí notan que hay cambios en el sonido por los tratamientos térmicos, porque obviamente intervienen en la microestructura del metal. Y bueno, es imprescindible contar con un trabajo interdisciplinario de restauración sólido y ético con gente que pues sí sea de restauración, que sepa de metales, que sepa de acústica y que pueda saber si lo que se hizo fue un sacrificio mínimo, negociable, o si fue una calamidad y entonces eso ya no fue restauración. Y pues bueno, es interesante aquí ver las campanas de Tepoztlán que están ahí. No está mal que los niños estén alrededor, pero sí está mal que los perritos vayan y las orinen, porque parece que es como parte de su nueva función, porque tendría que tener una posibilidad más grande que estar nada más ahí tiradas. Y esto me lleva a un problema que la verdad es que no he resuelto en mi mente, y es cuando una campana se rompe, pues mucha gente dice que no se puede soldar bajo ninguna circunstancia porque se pierde la campana, que tendríamos que musealizarlas todas como se ha estado haciendo en Notre Dame antes del incendio, pero entonces tendríamos cementerios inmensos de campanas. Entonces, pues yo insisto, no lo he resuelto, pero no creo que en todos los casos la única posibilidad sea musealizar, debería de haber otras. Sin embargo, la refundición no me parece la más adecuada, a menos que, pues bueno, la comunidad, por N razones antropológicas, lo determine como indispensable. Creo que por ahí hubo una solicitud con firmas de toda la comunidad para refundir la campana. Eso lo estuviste viendo tú, ¿no, Diego? Okay. Entonces, pues bueno, ahí lo tendríamos que discutir. Y bueno, entre mis conclusiones es que soldar y refundir han sido planteadas como estrategias para la recuperación de campanas rotas, pero la refundición no es una opción desde la perspectiva de la restauración, pues destruye la campana antigua y toda su información, y en la forma en que se realiza no considera ni recupera la variedad de información material, histórica, tecnológica, estética y social que tiene. No constituye un sacrificio mínimo de la integridad del objeto y por lo tanto no se le puede considerar restauración. Al soldar se afecta la integridad material de la campana, elimina material mecánico, elimina su capa de superficie y de cajón porque se tiene que calentar mucho, modifica la microestructura del metal, pero podría llegar a considerarse como una opción lícita porque permite preservar los perfiles internos y externos, dimensiones, grosor de las paredes y gran parte de las decoraciones. Entonces, pues creo que en la negociación podría llegar a ser un sacrificio mínimo. No quiero decir que las campanas se tienen que soldar, creo que son elementos que considerar en la restauración. Y una cosa muy importante es que en buena parte de las campanas de México la soldadura no puede ser un tratamiento adecuado porque sería invasivo e infructuoso, considerando la composición que tienen y la mala factura que tienen. Entonces, pues si saben que no va a resultar en una buena unión, no tiene caso intentar soldarlas. Y pues bueno, esas son las conclusiones. ¿Algún comentario de Ángel que ya llegó? El que sí sabe de microestructura. Bueno, pues yo, una cosa como más de curiosidad, pero en caso de que, digamos, después de hacer todo un análisis, se determine que es viable, se puede, ¿conoces tú a alguien que sí lo pueda hacer bien? No, pero ahorita van a hablar dos que ya lo hicieron. Ah, bueno. Porque esa es la cosa, podemos decir, sí, se discute, se decide que es bueno, pero si no hay nadie que lo sepa hacer,
pues tampoco es una opción, ¿no? Sí, pues bueno, sé que en otros países, en Alemania se hace, el doctor ha participado en varias, pero pues sí creo que no hay ninguna empresa en México que lo pueda hacer, ellos lo hicieron desde el ámbito académico, y lo que tenemos que urgir es a que se formen empresas lo suficientemente buenas para que sí puedan trabajar en materia de restauración. Evidentemente no para que los campaneros decidan, sino para que trabajen con el instituto y con los restauradores de manera conjunta y que pues las cosas se hagan bien, que sí se haga restauración, porque incluso, bueno, pues ahora con esto tenemos un montón de chats que dicen, es que vi esta página que dice que restaura, pues no, o sea, para ellos restaurar es refundir y no es lo que nosotros estamos buscando, pero pues sí necesitamos trabajar con los fundidores, pero pues también institucionalmente, porque como individuos nos rebasan, ¿no? Totalmente. Yo quisiera agregar que lo que comentaba hace rato del trabajo que queda pendiente allí por hacer, me parece que también un acercamiento que tendríamos que empezar a generar pues es con los fundidores, porque esa es una realidad, ¿no? Es una realidad por un lado que las comunidades tienen sus campanas deterioradas y que van a buscar una solución. Me parece muy interesante como la serie de criterios que pones allí sobre la mesa que deberíamos de tomar en cuenta para cuando sí podría ser viable pensar en una fundición, ¿no? y producción de las campanas. El tema es que para hacerlo pues tendría que ser hecho por alguien que realmente tenga un buen conocimiento de los materiales y que no sea una restauración como la que nos enseñaste hace rato, que evidentemente pues lo que va a producir es una campana que no tiene las características para realmente por un lado tener el sonido y por otro lado que se conserve, ¿no? Entonces pues yo creo que sí, esa es otra de las tareas que quedan allí sobre la mesa que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Perdón, quisiera hacer un comentario de lo que hemos estado hablando también con el doctor estos días, y es la importancia de que los consumidores sepan qué pedir, porque pues también al principio de esto nosotros no sabíamos cómo era una campana bien hecha de una mal hecha. Ahora ya sabemos cómo están las campanas bien hechas, dónde tiene que pegar el badajo, a qué altura, de qué material tiene que ser el badajo, las dimensiones y todo lo demás. Y si nosotros nos estamos enterando ahorita, pues es necesario que la gente que está encargando las campanas, los párrocos y la gente de los centros SINA, pues también sepa cuándo está bien hecha una campana. Entonces esto de educar al consumidor es indispensable. Sí, no, era, más que nada parece que yo los fundidores diría más que nada acercarse a la Santa Madre Iglesia. Los consumidores. Los consumidores, porque finalmente el chiste es el siguiente. Olvídate de tomar muestras por lo del tema cultural y tal y cual, o sea, simplemente económico. O sea, era lo que decía, o sea, ves una campana que pone refundida de una de 1830 y la ves, y aquello brilla, y se ve de feo. Y el padre tan contento de la vida porque le han descontado 8.000 pesos. Cuando además tenían que haber descontado 40 porque el bronce vale bastante más. Entonces es simplemente, a lo mejor no ya como se hace, mire, o sea, lo vamos a hacer, le vamos a apoyar y bueno, en cuestión de recepción de materias primas, usted está entregando esta campana y nosotros vamos a verificar de que se le está devolviendo lo mismo, aunque sea refundida, me da igual, que no está bien, pero aunque sea refundida. Segundo, lo del tema de los badajos igual, o sea, finalmente el que te pone el alambre con la tuerca del 30, que le hace de badajo, es el sacristán. Pues yo creo que más que tirar por fundidores habría que ir por otro lado. Sí, pero principalmente yo diría que más que nada pues a los que realmente son los dueños de la campana. ¿Alguien más que quiera? Muchas gracias.